Formato FA3. Acta de aplicación. Selecciona del menú la opción FA3. A continuación, se muestra el listado de las escuelas que han concluido con la captura del formato ER y del formato FA1 con estatus aplicado. Para ingresar al formato, da doble clic sobre la escuela que deseas comenzar a capturar. Al ingresar, revisa que los datos de la escuela sean correctos. Inicia con la captura de la sección 1. Los datos de las fechas de aplicación deben ser los mismos que se capturaron en el formato FA1. Selecciona la respuesta de la pregunta 2. Ahora, comienza con la captura del material donado y la información escolar. La suma de la bolsa 1 y la bolsa 4 del formato ER, más la cantidad del material donado, debe ser igual al material recibido al inicio de la aplicación. Continúa con la captura de la cantidad de grupos y alumnos inscritos. Para la captura del horario de la escuela, la hora de término debe ser mayor que la hora de inicio. Para la sección 3, estadístico de aplicación. Revisa la información que se presenta en el cuadro de la cantidad de instrumentos. La información presentada es conforme a los datos capturados en el formato FA1. Si deseas corregir la información, tienes que regresar al formato FA1 y actualizar los datos capturados. Continúa con la captura de la sección 4. Aquí deberás capturar la información registrada en el formato de reporte de incidencias. Este campo es obligatorio. En la sección 5. Selecciona la información conforme a lo registrado en el formato de papel. Por último, en caso de tener observaciones o comentarios, utiliza la sección 6 para describirlas. Al término de la captura, presiona el botón de guardar para almacenar la información. Si existe algún error en la captura o se omitió algún dato, el sistema presentará una ventana de alerta indicando la información que se tiene que corregir o completar. Una vez corregida la información, presiona nuevamente el botón de guardar. Si los datos son correctos, la situación del formato cambiará a capturado. En el cuadro de seguimiento, podrás revisar el avance de captura para el formato FA3. Validación de formatos. Para realizar la validación de formatos, debes haber concluido con la captura del formato FA3. El formato debe tener una situación de capturado. Ingresa al formato FA3 de la escuela que requieres validar. Ahora dirígete a la parte inferior del formato, y encontrarás habilitado el botón de validar formatos. Al dar clic sobre el botón, el sistema realizará una serie de revisiones para verificar si no existe alguna incongruencia entre los formatos capturados. La primera validación que realiza, es que las fechas de aplicación capturadas en el formato FA3, sean iguales a las capturadas en el formato FA1. Si existe una diferencia entre las fechas, se mostrará el dato capturado en el formato FA1. Corrige la información donde sea necesario. Ahora primero debes presionar el botón guardar para registrar los nuevos cambios. Y volver a ingresar al formato FA3 para nuevamente realizar el proceso de validación de formatos. Presiona nuevamente el botón de validar formatos. Si el sistema detecta más inconsistencia entre los formatos, presentará la ventana de bitácora. En ella encontrarás el nombre del error y la descripción de la información que debes corregir en cada uno de los formatos. Para algunos casos, puedes justificar la incidencia.
Solo tienes que habilitar la casilla de la incidencia que requieres justificar, y posteriormente deberás describir el motivo. Puedes realizar varias justificaciones en un solo momento. Para finalizar, presiona el botón de justificar. Con esto regresarás al formato FA3, y deberás volver a presionar el botón de validar formatos para continuar con el proceso de validación. Para este caso, revisaremos en el formato ER las cantidades registradas en la devolución de los materiales, y posteriormente corregiremos los datos del material donado en el formato FA3. También corregiremos la cantidad de vuelta para el instrumento tabla de cobertura diaria de temas. Una vez corregida todas las incidencias, ingresamos nuevamente al formato FA3 y presionamos el botón de validar formatos. Si todo es correcto, se realizará el proceso de validación de forma satisfactoria. Ahora la situación de todos los formatos será de validado, y con esto terminarías todo el proceso de captura para una escuela. Debes tener en cuenta que una vez realizado este proceso, todos los formatos mantendrán la situación de validado y ya no podrás realizar cambios en la información. Solo podrás revisar lo capturado en cada uno de los formatos. Cualquier duda, respecto a la captura de los formatos en el sistema de seguimiento y control. Comunícate a la mesa de ayuda.